Buenas noches, bendiciones. Es un gusto, es una alegría verlo de nuevo. Vamos a dar un repaso. Hermana Diana, buenas noches. Hermano Antonio, buenas noches. Hermana Diana, buenas noches, ¿está por ahí? Buenas noches, pastor. Es que se escucha despacito. No sé si es su micrófono de usted o el mío. Dime un resumen de los patriarcas. Hermano Antonio, buenas noches. Hermano Antonio, y hermana Diana, un resumen de los patriarcas. Ya, buenas noches, pastor. Ya lo escucho un poquito mejor. Ya, bueno, empezamos con Abraham. Bueno, que tuvieron a su hijo, ¿no? Isaac, con Sara. Después de Isaac, con Rebeca, tuvieron a Jacob. Bueno, ya de Jacob, ¿no? Ya con Raquel, bueno, tuvieron ya 12, con ella, con Lea y con dos de sus sirvientas más, ¿no? Que ya vinieron a ser los 12 hijos que tuvieron, que vinieron a ser ya las 12 tribus de Israel. Ok, ahora vamos a avanzar. Hoy vamos a aprender ya la anterior semana avanzamos Israel en Egipto y el Éxodo. Hoy vamos a hablar
Israel en el desierto, ya está en el desierto, la peregrinación en el desierto. La historia de Israel en Egipto y el Éxodo no es solo un relato bíblico, no es un cuento, o no solamente es una historia que pasó, sino una poderosa revelación de Dios o del plan de Dios para redimir a su pueblo. Desde la esclavitud hasta la libertad, vemos la mano de Dios obrando con poder y propósito. Esos 430 años que estuvo Israel esclavo, la mano de Dios actuó, porque el pueblo de Dios se reproducía, estaba en esclavitud, eran golpeados, tenían trabajos forzados, pero aún así eh, Dios tuvo con ellos. Entonces, no es solamente un relato bíblico, sino una poderosa revelación del plan de Dios para redimir a su pueblo. Este evento marca el nacimiento de Israel como nación. Recordemos que antes estaba, se lo conocían como los hebreos. Incluso ahí en la tierra de Gosén se le decía la viña de los hebreos. Este evento marca el nacimiento de Israel como nación y establece un patrón espiritual que se cumple plenamente en Cristo. Liberación, redención y una nueva vida bajo el pacto de Dios. La peregrinación en el desierto representa el tiempo en que el pueblo de Dios transitó desde su liberación de Egipto hasta la tierra prometida, aproximadamente 40 años. Está narrado principalmente en los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No fue simple su viaje, o no fue un viaje totalmente simple, no fue un viaje geográfico, sino un proceso de transformación espiritual donde Dios formó una nación, estableció su ley y diseñó al pueblo a depender plenamente de él. No solamente fue un viaje de 40 años de vagar por el desierto, fue un proceso de transformación espiritual. Dios los transformó, porque recordemos que ellos fueron libres. Físicamente hablando eran libres, pero espiritualmente seguían esclavos. Seguían pensando en la esclavitud. No solamente uno puede estar preso físicamente, sino también preso y esclavo espiritualmente. O sea, no fue fácil, mire, fueron 430 años de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de trabajo forzoso, de ver cómo sus hijos nacían en la esclavitud, cómo sus primeros hijos fueron ahogados en el primer infanticidio que se registra en la historia, en un solo día, miles y miles eh, niños murieron. Entonces, para ellos no fue fácil. Para ello, muchas veces nosotros al leer la historia, fácil, ¿no? Ah, no, ya salió de la esclavitud y, y seguían reclamando. Pero fueron años que estuvieron esclavos. Fueron años que estuvieron esclavos.
O sea, no fue fácil para ellos. Entonces, no fue un simple viaje, sino un proceso de transformación, de enseñarle, de enseñarle al pueblo de Dios a confiar y depender de Dios. No solamente lo transformó, sino formó una nación. Estableció su ley y le enseñó al pueblo a depender de él. Porque ellos caminaban y caminaban y caminaban. Es decir, que la ropa ni los calzados se, se fregaban o se gastaban. Entonces, ellos aprendieron a depender de Dios. Ellos aprendieron a que Dios transformara sus vidas en el ámbito espiritual, porque ellos aún continuaban esclavos. Vamos a ver el contexto histórico de la salida. La peregrinación comienza después del gran acontecimiento del Éxodo, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés. ¿Cuáles son los eventos que suceden para la liberación? Las 10 plagas sobre Egipto. 10 plagas. Hermana Wendy, ¿cuáles eran esas 10 plagas? Buenas noches, pastor. A ver, el orden no sabría decir, pero eran las plagas del primogénito, era el, el río de sangre, y de las ranas, de las langostas. Mm, Ay, no me acuerdo, pastor. Esos cuatro me acordaría. Hermano Antonio, buenas noches. Las 10 plagas sobre Egipto, ¿cuáles eran? Hermano Rudy, buenas noches. Las 10 plagas. Buenas noches, pastor. De las 10 plagas serían las ranas, el agua se convertía en sangre, eh, los piojos, mosquitos, las moscas, animales salvajes, las pestes del ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, pastor. Belleza, belleza. Así que hay que saberse de memoria las plagas sobre Egipto. Aguas convertidas en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, muerte del ganado, las úlceras, granizo, langosta, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Esos son los eventos importantes. El segundo evento, la institución de la Pascua. Dios le instruye antes que salgan de la esclavitud, ese día antes, dice, ustedes van a hacer esto, van a hacer la Pascua. Luego, ya libres, el cruce del Mar Rojo. Oiga, qué lindo, ¿no? La derrota del ejército egipcio. Este evento marca el nacimiento de Israel como pueblo libre e independiente de Dios. Mire, este evento
del cruce del Mar Rojo es el inicio de un pueblo libre, físicamente. Es el inicio del pueblo libre. Y además es el primer milagro que Dios hace. Al frente se encontraba el mar. Atrás se encontraba el ejército egipcio. A los costados, desierto. Y ahí se revela el pueblo de Dios. No había, dice, no había suficiente campo o suficiente cementerio en Egipto para que nos traiga a morir en el desierto. Entonces ahí Dios hace el primer milagro. El desierto como un lugar de formación. Hermana Diana, ¿dónde estuvo 40 años Moisés? Hermana Wendy, ¿dónde estuvo Moisés 40 años? Mm, en el desierto de, de Madián. Estuvo en el desierto de Madián. Entonces, ¿qué significa el desierto? Es un lugar de formación. Yo les decía la vez pasada que muchos no queremos pagar el precio. Queremos ya el título. Ustedes para que, si tienen el llamado pastoral, para que lo llamen pastores a ustedes, están pagando un precio. Ustedes para que el día de mañana le digan pastores, están pagando un precio. Ese precio es económico porque están pagando una mensualidad. Ese precio es la inteligencia porque tienen que estudiar de tiempo. ¿Entiendes? Entonces, Moisés, Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián. Conociendo a Dios, porque Moisés no conocía a Dios. Moisés fue criado bajo la cultura, bajo los dioses egipcios. El desierto no fue un castigo inicial, sino un escenario de formación divina. Allí Dios trató con el carácter del pueblo. Ellos tenían que llegar lo más pronto posible a la tierra prometida, en línea recta. Pero, ¿dónde fue el punto de partida para que Dios les diga, van a vagar o van a dar vueltas 40 años
y ninguna de esta generación va a pasar a la tierra de Canaán o a la tierra prometida. ¿Dónde fue el inicio? ¿Dónde fue el inicio de ese cambio que Dios tuvo? ¿En qué parte de la historia? Le doy 10 puntos al que me responda. Pastor, Hermano en el Antonio, buenas monte noches. Sinaí, pastor. Buenas noches, pastor. Ya puede ser una. ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Dónde fue el inicio? ¿Dónde fue el punto de partida que Dios le dice al pueblo de Israel? Ninguno de ustedes va a pasar. Y es más, van a pagar 40 años. ¿Dónde fue? El punto de partida pues fue Egipto nomás, pues, pastor. Claro, porque ahí salieron, pues no. Claro. Pero la pregunta es, ¿en dónde fue lo que Dios le dice? Ustedes no va a pasar ni una persona, excepto dos, a la tierra prometida. Porque cuando salieron de Egipto, todos iban a pasar, incluso Moisés y Aarón. Mm, En el monte Sinaí. A ver, Moisés manda a 12 príncipes a explorar la tierra prometida. Ya estaban cerca, los manda y ellos vienen con un informe de verdad, no era mentira, era un informe verdadero. Pero el informe que ellos trajeron, dijeron la verdad, pero de una forma negativa. Dijeron, no van a comer como pan. Ellos son gigantes, eran los parientes de Anat, y Anat era primo o hermano de Goliat. Entonces, nos van a matar. Nosotros éramos como langosta. Empezaron a quejarse, a murmurar en el informe que daban. Y ahí estaba Josué y Caleb. Ellos le dicen, es verdad, son gigantes. Pero si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que esa noche los querían apedrear a Josué y Caleb. Y toda la gente, todo el pueblo de Israel empezó a murmurar y a llorar. Ahora, Señor, deja sentir tu poder y tú mismo, como tú mismo has dicho, que eres lento
para la ira y grande en amor. Y el que perdona la maldad y la rebelión jamás deja impunes al culpable. Mire, Moisés estaba intercediendo por el pueblo. El Señor respondió, número 14, me pides que los perdone y yo los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresarán mañana en el desierto de la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el desierto. Oiga, solamente Dios le dice, todos ustedes no van a ver nada, excepto Josué y Caleb, los únicos dos que vieron. Entonces ahí fue el punto de partida, porque ellos ya estaban al frente de la tierra prometida, ya habían ido a explorarla, ya estaban ahí. Pero ese momento Dios dice, no, hay una publicidad, en ese momento Rick sintió el verdadero terror, ¿no? Dios le dice, ninguno van a pasar. Fue en el versículo 33, durante 40 años los hijos de ustedes andarán, mire, 14:33, durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esa infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Mire, lo hizo vagar y vagar y vagar, iban muriendo toda esa generación que salió mayor de 20 años, murió, y yo pienso, hasta el último fue Moisés. El último de los que habían salido que murió fue Moisés. Y de ahí recién pasaron la tierra prometida. Entonces ahí, en Números 14, es el inicio para que ellos vaguen 40 años. Es el inicio para que Dios le diga, ¿sabe qué? Ustedes no van a pasar la tierra prometida. No van a pasar. Entonces, hermano, el desierto es una formación. En el desierto no fue un castigo al inicio. Era un escenario de formación divina. ¿Cuál es el propósito del desierto? Dependencia total de Dios. Porque en el desierto no hay nada. Arena, sol, frío, piedra, víbora. No hay agua, no hay un oasis de agua, no hay. Entonces, el propósito del desierto es la dependencia de Dios. Maná, agua, provisión, Dios le da. Prueba de obediencia. Oye, formación de identidad como nación. Y por último, es la preparación para la tierra prometida.
es la preparación durante esos 40 años. Y a los hijos que iban naciendo ahí en el desierto, esos iban a heredar la tierra prometida. Pero seguían dando vuelta hasta que caiga el último viejo y listo. La provisión divina durante la peregrinación, Dios manifestó su cuidado constante. ¿Cuáles eran las principales provisiones? El maná, alimento, diario del cielo. Oye, qué lindo, ¿no? Que Dios te dice que era como una harina. Era harina que caía. Hacían pan, hacían sopa, hacían tarta, torta loca, brownie, ¿qué más? Cinnabón, sopa y pilla, frito, empanada. Eso, hoja, le llamamos nosotros. Eso le daba a Dios. Agua de la roca. Aquí otro evento. El agua de la roca. Aquí firmó su sentencia Aarón y Moisés. Aquí firmó su sentencia. Toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Y allí fue donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amontonaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron. El 6, Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la tierra en la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua y así harán que ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés le dijo, escuchen rebeldes. Ahí está el error de Moisés. Se enojó Moshe. Escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Se lo apoderó él se apoderó de la gloria de Dios. Dios no le mandó a eso. Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia y de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Mira, aquí está. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué? Por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Firmaron su sentencia. Días atrás, el pueblo firmó su sentencia. Días después, Aarón y Moisés firmaron su sentencia para no cruzar la tierra prometida, por no darle la gloria a Dios. Codornices, carne en momentos especiales o específicos. Nube y fuego visible y guía de Dios. Dice que la nube era de noche que tapaba el sol para que no se queme. Y fuego, columna de fuego, porque ellos día y noche caminaban. Los guiaba. Y donde se paraba la nube, donde se paraba la columna de fuego, ahí ellos establecían su campamento.
Esto demuestra que Dios no solo libera, sino que sostiene y cuida. Otro evento importante aparece, es el pacto en el Sinaí. Ya llegan al Sinaí. Uno de los momentos más importantes ocurre en el monte Sinaí, donde Dios establece su pacto en Israel. ¿Qué sucede en Israel o en el monte Sinaí? Entrega de la ley, los 10 mandamientos, establecimiento de las normas morales, civiles y religiosas. Aquí construyen el tabernáculo ya. Aquí Israel pasa a ser de un... Aquí Israel pasa de ser un grupo de esclavos a una nación con propósito y dirección divina en el monte Sinaí, porque ya Dios se establece y le da normas, le da leyes, tanto civiles como religiosas. Entonces deja de ser un grupo de esclavos que salió a convertirse en una nación ya con un propósito y con una dirección divina. ¿Qué más sucede en el monte Sinaí? La rebelión, el becerro de oro. Moisés no bajaba de allá, de 40 días en el monte. Y acá hicieron un becerro de oro. ¿Quién lo hace? Aarón, porque era escultor. Quejas por falta de alimento y agua. Y otro evento que marcó algo impresionante fue la rebelión de Corea, Datán y Albirán. ¿Por qué se rebelan contra Moisés? Coré quería ser el sumo sacerdote, quería desplazarlo a Aarón. Coré era de la tribu de Leví. Coré era del linaje de Aarón. O no era del linaje de Aarón, pero era del linaje de Leví, porque solamente los linajes de Aarón iban a ser sumo sacerdote, porque ahí Eleazar, su hijo. Entonces, Coré quería, y él arma un grupo de 250, entre ellos sus primos Datán y Albirán, y hacen eso. Dicen, no solamente Dios le habla a Moisés o a Aarón, a nosotros también nos habla. Y Moisés, tan bueno, tan manso, que no pelea con ellos. No pelea con ellos, sino que le pide a Dios que le muestre. Le pide a Dios que le muestre a quién era el encargado o a quién Dios había escogido. Y Dios le dice, mañana vengan, cada uno con sus lámparas. Y ahí yo voy a ver a quién he elegido. Dice que todo cayó sobre Moisés Aarón. Otro evento, el rechazo de entrar a Canaán por miedo. Y ahí lo que les decía, como consecuencia, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida, extendiendo el tiempo en el desierto por 40 años. Luego viene el liderazgo de Moisés. Pero hasta aquí, hermanos, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran aportar, los escucho. A ver, vamos a preguntar uno por uno. Hermana Diana, hasta aquí, Israel en el desierto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Eh, bueno, ahorita cuando ya habla de la tribu de Leví, digamos, hablar un poquito
de Levidio. Hola. Ya. ¿Qué más? Eso, ¿no? Porque, bueno, cada vez aparecen, bueno, y van a seguir apareciendo más personajes, ¿no? Hermano Freddy, estamos en Israel en el desierto. Buenas noches, pastor. Más de lo que llamó hoy es la paciencia, digamos, que tuvo Dios, digamos, con el pueblo, aún sabiendo que cómo se comportó el pueblo, ¿no? Y la falta de fe que tuvo el pueblo, sobre que vieron los milagros y, y, y aún así dudaban, digamos. Y aquí, o sea, y yo veo como en la actualidad, digamos, ¿no? Algunos ya a veces piden un milagro para creer, digamos, ¿no? Aquí, ahora, digamos, en este tiempo. La gente pide un milagro para creer, dice, mayormente. Y en su tiempo veían los milagros, pero aún así dudaban de la grandeza y el poder de Dios, ¿no? Y por eso fue la duración de 40 años también, ¿no? Que los puso a vagar ahí en el desierto por la desobediencia del pueblo. Mm, Ya, hermano Marco Antonio Choque, buenas noches. Buenas noches, estimado pastor. Mil disculpas, recién llegué a casa. Ya, ¿qué es lo que le llamó la atención hasta aquí? Hasta donde tengo ya el tema, bueno, estuve estudiando un poquito, ¿no? Para mí es interesante en cuanto a la historia de Israel, ¿no? No lo tenía a cabalidad, a profundidad. Y sigo leyendo, ¿no? Hasta ahora en la Biblia. Todo lo que ha ido contando, como me antecedió el hermano también. Ha habido muchas cosas, ¿no? Que no se puede creer también y al final esto en la iglesia también es lo mismo, lo que sucede, que tantas maravillas que el Señor nos ha mostrado, pero aún así nadie lo cree. Piensan que todo es fantasía o una fábula, pero todo está escrito en la palabra de Dios y solo depende de nosotros creer y confiar en Él, ¿no? Pero si hay esa duda, desconfianza y hasta de la misma historia, no vamos a avanzar en nada y aún así la iglesia, como dicen muchos hermanos, la iglesia siempre está fría, pero cuando no es así, el Señor siempre está con nosotros y en todo momento. Amén. Hermana Wendy, Bueno, pastor, como decía también hermano Yuna, como Dios estuvo esos 40 años acompañándolo al pueblo de Israel, los guiaba con una nube de día y como fuego de noche, el maná del cielo, lo que Dios ahí proveía para que ellos comieran. Una de las cosas que siempre me ha llegado en el tema de tanto tiempo, digamos, estando ahí la tierra prometida, como Dios, como las consecuencias de algunos actos, digamos, del pecado que nosotros tenemos, puede tardar, digamos, estando ahí, digamos, la tierra prometida, la bendición, digamos, y nosotros por, por pecar, digamos, tardamos tal vez ese proceso, pero también Dios igual empieza a moldear en medio del proceso, en medio en el desierto, como ahí, empezó a moldearlos al pueblo de Israel. Eso, pastor.
Zudi, Pucha, pastor, pues hay hartas cositas, ¿no? Por ejemplo, la provisión milagrosa de Dios, ¿no? A pesar de la aridez, Dios proveyó comida, el maná y el agua, ¿no? Demostrando que la vida depende de la palabra divina y no solo del sustento físico. La presencia de Dios también, ¿no? La columna de nube de día y fuego de noche que guiaba y protegía al pueblo. La incredulidad de la primera generación causó que un viaje corto también se convirtiera en una travesía de 40 años, ¿no? Esperando a que se muriera esa generación de rebeldes. ok. Hermano Antonio, Muy bien, pastor. Muy resaltante sobre los 40 años de Moisés que estaba en el desierto de Madián. No, lo que acá puedo decirlo, o sea, fue una formación del carácter en el desierto, o sea, al igual que el Moisés, el desierto no es un desperdicio, ¿no? O sea, es sino un tiempo de preparación divina, lo que podía verlo. Y como también otro, dependencia absoluta de Dios, ¿ya? El maná enseñó que la vida no depende solo de recursos humanos, ¿no? Entonces, sino que de la palabra de Dios. Entonces, esto se podría decir que esto se conecta con el ayuno de Jesús, bueno, por ahí, por ese lado, y como también la mansedumbre como poder y pues no, en el desierto como lugar de encuentro, ¿no? Es con el Señor, pastor. amén. Liderazgo de Moisés. Liderazgo de Moisés. Moisés fue el instrumento principal de Dios durante este periodo. Recordemos que Dios, o que Moisés estaba 40 años, estuvo con Jetro en Madián conociendo a Dios. De ahí Dios lo llama a través de la zarza y se convierte en un instrumento principal de este periodo. ¿Cuáles son las características principales de este hombre? Fue un intercesor del pueblo. Todo el tiempo intercedía por Israel ante Dios. Cada que Israel cometía un pecado, cada que Israel se rebelaba, cada que Israel blasfemaba, ahí estaba Moisés como intercesor. Señor, acordate que sos un Dios manso, acordate que sos tardo para la ira. Hombre de intercesión, mediador del pacto, fue guía espiritual y político. Además, los oficios que tenía, era príncipe, era militar, y en algunos comentarios dice que era arquitecto, que fue arquitecto, fue uno de los hombres que, que diseñó las construcciones de las ciudades de Egipto cuando él estaba allá. Otra característica de este hombre que fue hombre de mansedumbre y obediencia. Dice que no hubo otro hombre más manso que Moisés. A pesar de su fidelidad, también enfrentó consecuencias por su desobediencia. No entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. ¿Cómo estaba organizado el pueblo? ¿Cómo se organizó el pueblo después que salió? Dice que salió 2 millones de personas, sin contar niños, ancianos y mujeres. O sea, estamos hablando de casi 3 millones de personas que salieron. Ellos salieron en el desierto, ya Moisés tuvo que ordenarlo. Lo primero que hace, lo distribuye por tribus. Todos los que son de Leví, acá. Todos los que son de Dan, acá. Todos los que son de Neftalí, acá. Todos los que son de Aser, acá. O sea, lo distribuye. Lo primero que hace Moisés, ni bien sale, pasan el Mar Rojo. Bueno, muchachos, aquí es una mezcladera. No sé quién es quién. No sé el linaje de quién es.
vamos a ver, todo lo que son de Judá, a esto, o sea, lo distribuye. Lo primero que hace es distribuirlo. Luego hace un sistema de liderazgo entre jueces y ancianos. Pero esto él no lo hace. Él no pensaba hacerlo. ¿Quién es que lo aconseja a que levante jueces y ancianos? Vamos, otros 5 puntos. ¿Quién lo aconseja a Moisés a que levante jueces y ancianos? ¿Podrías repetir, pastor, la pregunta? ¿Quién aconseja a Moisés a levantar jueces y ancianos en el desierto? Yetro. Yetro, ¿no? Yetro va y lo visita y dice que Yetro se pone a observar a Moisés allá a su yerno. Y todos los días dice que la gente iba desde la mañana hasta el atardecer y Moisés los atendía y salía hecho pomada de ahí. Y no, le dice, ¿sabes qué? Moisés está haciendo mal, te vas a hacer viejo, te vas a cansar. Lo que vas a hacer los jueces o ancianos de 1000, de 500, de 100, de 50 y de 10. Lo vas a poner por jefe, jueces y ancianos. Buscarte hombres con espíritu de mansedumbre, que el espíritu de Dios esté en ellos y que ellos juzguen. Y ya cosas que ellos no puedan, recién van a venir. Porque estás haciendo mal. Entonces, dice que Moisés escucha, primera lección, escuchar a los ancianos, escuchar a las personas mayores. Apéguese, hermano, o hágase amigo o charle con una persona mayor. A mí me encanta charlar con personas mayores. Les pregunto, ¿cómo hicieron? ¿Cómo llegaron hasta esa edad? Lo primero que hizo fue oír el consejo de su suegro. ¿Cómo más estaba organizado el pueblo de Dios? Le da funciones a los sacerdotes, a la tribu de Leví. Esto demuestra que Dios es un Dios de orden y propósito. Los ordena. Orden en el templo. Orden en el acomodo de las sillas. Orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. ¿Cuál es el significado del desierto? Le estaba indicando al comienzo. Tiene un profundo significado espiritual. Dios prueba el corazón. Dios probó el corazón de Israel. La obediencia era la clave para avanzar hacia la tierra prometida. Hermano, nuestra obediencia es la clave para avanzar. Si no somos obedientes, nos estacionamos, nos quedamos en stop. Pasan 5 o 10 años y el hermanito sigue de anciano, sigue de diácono, sigue en un ministerio, no ha hecho más. Yo conozco a un hermano que hace más de 30 años es director de la escuela dominical, que recibe las ofrendas y da los informes ahí después del culto y no ha hecho más nada. No somos obedientes. ¿Cuál es el significado espiritual del desierto?
La incredulidad retrasa las promesas. Dios es fiel aún en medio de la debilidad humana. El desierto simboliza los procesos que todo creyente antes de entrar en su propósito. Yo creo que en algún momento todos tenemos o hemos entrado al desierto. Y el desierto no es un castigo, es una preparación. 40 años estuvo Moisés. 7 años estuvo en el desierto Pablo antes de iniciar su ministerio, cuando Jesús se le aparece el camino a Damasco. Jesús, antes de entrar a su ministerio, está 40 días en el desierto. Y Israel, antes de entrar a la tierra prometida, está 40 años, pagando un precio. Pagando un precio. Luego viene la preparación de la tierra prometida. La nueva generación fue preparada para entrar a Canaán. Renovación del pacto, nuevamente la renovación del pacto. Ahí cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Reafirmación de la ley. Josué le vuelve a leer todo como una... se lo vuelve a repetir, porque toda esa generación que nace en el desierto no conocía la historia. Entonces ahí cuando la segunda ley en Deuteronomio, ¿no? Recordemos que Deuteronomio es segunda ley. Formación de una nueva mentalidad. Josué ya empieza a trabajar una nueva mentalidad para entrar a conquistar. Porque ellos no entran a poseerla, entran a conquistarla. Había gente. En ese momento marca el cierre del desierto y el inicio de una nueva etapa. La peregrinación de Israel en el desierto no fue un viaje simple, sino un proceso necesario para formar a un pueblo conforme al corazón de Dios, a través de pruebas, a través de provisión, a través de disciplina y enseñanza. Dios preparó a Israel para cumplir su propósito. Preparación para la tierra prometida. El día miércoles avanzamos. Hasta aquí, hermanos. Los escucho. Preguntas, comentarios o algo que quiera aportar a usted. Pastor, cuando habla de obediencia, cuando hablaba del hermanito que lleva 30 años en la iglesia que usted decía, ¿se refiere igual a la preparación? A todo, hermano. A todo, hermana. La preparación espiritual, la preparación académica. Hay hermanos que están años en la iglesia, pero no saben de Biblia. Nunca. Usted les pregunta, no saben. Y hablamos de que la desobediencia no te permite avanzar. La desobediencia de Israel, lo que iba a ser 3 días, se convirtió en 40 años. Entonces, la obediencia encierra todos esos ámbitos de preparación espiritual, teológica. Y no solamente, hermano, y aquí no quiero ser tan religioso, no solamente es la preparación teológica o ministerial o bíblica, sino en la preparación para la vida.
preparación para la vida. Los médicos se siguen actualizando. La globalización, la tecnología sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Y quién es el que menos se prepara? Los pastores no quieren prepararse. No quieren actualizarse. Entonces, hermano, todo eso encierra para que uno se estanque en un lugar y no avance. Hoy a esta nueva generación dicen, oh, la nueva generación la maneja la tecnología. Puede ser que maneje los juegos y todo eso, pero hay muchos que no le agarran una computadora. Hay muchos que no le hacen un PowerPoint, hay muchos que no transcriben, o sea, no manejan la computadora, es puro celular. Entonces, como que, decimos, la nueva generación está preparada, porque nació en esta era de la tecnología. Sí, la puede tener la tecnología en las manos ahí la puede tener, pero si no la sabe utilizar, no sirve de nada. ¿Alguien más? ¿No hay más nadie? ¿Se entendió todo? Amén. Sí, pastor. Ok, hermano, bendiciones. El día miércoles nos reencontramos. Ya vamos a entrar a la tierra prometida. Dios les bendiga, se cuidan. Bendiciones, Buenas noches, pastor. querido Muy buenas. pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones.